La entrevista a la carta. Nos acompaña a esta hora Carlos Aguinaga, él es expresidente del Tribunal Supremo Electoral, ahora ya Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias, Gisela, buenas tardes. Un saludo especial a todo el equipo de FM Mundo y a todos los ciudadanos que le siguen y escuchan esta importante emisora. Muchísimas gracias, Carlos. La resolución se aprobó de manera unánime en el Pleno del Consejo Nacional Electoral. De esta manera se da pues cumplimiento al Decreto Ejecutivo 741 del 17 de mayo, con el cual el presidente Guillermo Lasso, como ya sabemos, disolvió la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna y solicitó al órgano electoral convocar a elecciones anticipadas. La resolución de ayer es igual a la convocatoria a elecciones. ¿Y cuán rápido se pueden hacer estas elecciones? A ver, no, la resolución declara iniciado el periodo electoral, es decir, tiene que establecer un calendario electoral, tiene que convocar de conformidad con el Código de la Democracia en el artículo 85, con los requisitos establecidos en el Código de la Democracia. Pero mi preocupación básica, y siguiendo el titular que usted acertadamente le ha puesto a la entrevista, es, yo espero que este calendario electoral que nos están exponiendo no sea una carrera de caballos, parada de burros, para terminar en pelea de perros, porque es imposible que se acorten los plazos. A mí me parece que debe actuar con tranquilidad el Consejo Nacional Electoral, con mesura, con independencia, de analizar la integridad de las normas del Código de la Democracia. Pero puede, Carlos, puede darse el tiempo de analizar, porque lo que dice la ley es que tiene que hacerlo dentro del periodo establecido. Tiene los 3 meses. ¿Quién dice? ¿En dónde dice que es? ¿Qué es lo que dice entonces? ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Podría extenderse cuánto tiempo estas elecciones para hacer unas elecciones que nos den confianza? Se ha vendido a la opinión pública en 4 días, en 3 días, que las elecciones deben hacerse en 90 días. Ajá. Eso es mentira. Falso de falsedad absoluta. La Constitución no habla de ningún plazo, excepto el plazo de 7 días para convocar. Y el artículo 87 del Código de la Democracia, que me voy a permitir leer para no excluir ninguna expresión, dice: el Consejo Nacional Electoral podrá disponer que las elecciones se realicen en un plazo menor a 90 días contados a partir de la convocatoria. Es decir, es facultativo. ¿Sí? El plazo para establecer elecciones está en el Código de la Democracia, 120 días. Incluso, dice, las inscripciones de candidaturas se realizarán 100 días antes del día de las elecciones. Dice también el Código de la Democracia que los procesos de democracia interna son obligatorios en un periodo de 15 días que inicia 60 días previos a la fecha de cierre de la fase de inscripción de candidaturas. Artículo 345, cuarto inciso. Establece plazos para formar las alianzas. Establece plazos para las campañas electorales. Entonces, yo no sé de dónde sacan la facultad de reducir los términos, reducir los plazos, reducir las campañas, reducir la democracia interna, que de paso no hay democracia interna en los partidos. Aquí no hay elecciones primarias. Esto es con dedo. El dedo de las élites y de los dirigentes. Entonces no está tan traído de los cabellos esta denuncia que han hecho algunos exasambleístas de oposición que dicen que hay presiones en el Consejo Electoral para hacer estas elecciones anticipadas de una manera tan apresurada, atropellada, digamos.
A ver, más allá de que denuncie una oposición o alguien, aquí hay una autoridad electoral que tiene que actuar con sujeción a la ley, con seguridad jurídica, en base a los Pero plazos con tanta y tiempos experiencia no creo que establecidos. Diana Tamay no sepa los plazos ni lo que dice la ley. Me parece que no le están asesorando adecuadamente, porque llevarnos a un proceso al 20 de agosto es llevarnos a un proceso desbocado, en el cual van a haber muchas impugnaciones a las resoluciones emitidas por el Consejo Nacional Electoral, a la reducción de plazos de cada una de las etapas de institutos jurídicos electorales. No es posible hacer democracia interna de 3 a 5 a 7 días. Cuando dice 15, establece en qué fecha esté establecido el Código de la Democracia. No hay norma alguna en el Código de la Democracia que le diga al Consejo Nacional Electoral, usted cambie los plazos, cambie los términos que ya están establecidos. No hay ninguna norma. O sea, esta es una elección como cualquier otra. Hay elecciones generales, hay elecciones seccionales, hay consultas populares, hay referéndum, hay revocatorias del mandato. Esto se llama elecciones anticipadas. Y los plazos y términos respecto a cada una de las etapas constan en el Código de la Democracia. Y solo cuando hay vacío, ahí se puede suplir de alguna forma cuando no hay o no está establecido en el Código de la Democracia, de tal suerte que mi advertencia es al país, a la ciudadanía y a la autoridad electoral, que actúe revisando adecuadamente bien la integridad de las normas del Código de la Democracia. No nos trastoquemos en un proceso que ya está dado, porque ya tiene que darse las elecciones anticipadas. Ya la Corte Constitucional, digamos, rechazó, se declaró incompetente para tratar las demandas de inconstitucionalidad del decreto ejecutivo del presidente de la República. Pero ir a un proceso. Claro, porque el decreto justamente que firmó el presidente en su artículo 2 dice: notifíquese al Consejo Nacional Electoral para que convoque a elecciones dentro del plazo de 7 días de conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 148 de la Constitución de la República. Pero usted me está diciendo solo el llamado a elecciones. Esas elecciones no tienen por qué desarrollarse de manera tan rápida. Puede tomarse más tiempo a partir de los 7 días en los que se llama elecciones. La convocatoria, ok. Ese es obligatorio. De acuerdo, tiene que hacerse hasta el 24 de mayo. 7 días. ¿Sí? A pesar de que la norma, el 87, habla de término de 7 días del Código de la Democracia. Lo cual quiere decir que eso puede ampliarse hasta el 29 de mayo. Ahí hay una antinomia, hay una contradicción entre la norma constitucional y el artículo 87. Sin embargo, ¿cuándo deben realizarse las elecciones? Unos plazos, calculando los plazos y los términos establecidos para cada uno de los institutos jurídicos electorales del Código de la Democracia, con las deficiencias que tiene este código, con las irregularidades que genera esta legislación electoral, porque tampoco es... Y con las reformas que se tenían que aplicar, entendía yo, para las elecciones de 2025. No sé si se transfieren para estas elecciones anticipadas o no, como la paridad de género, por ejemplo. Bueno, ahí hay temas importantísimos, ¿no es cierto? Porque todo el mundo ya empieza a decir, en el caso de binomios, armar candidaturas. Un hombre, una mujer, exacto. ¿No es cierto? En el caso de binomios, la paridad. ¿Pero se aplica para esta elección anticipada? Bueno, es una incógnita. Ni siquiera Enrique Pita me pudo contestar. La transitoria dice para el 2025, ¿no? Que se debe completar. Pero es decir, la siguiente. ¿Es por año o por elección? O sea, me refiero, ¿es el año 2025 o por la siguiente elección? Bueno, ahí sí, la norma no clarifica muy bien este tema de la paridad. Pero yo me iría por la participación 50-50. Eso es básico, ¿no? Para armar los binomios. Porque eso es justo, equitativo, ¿sí? Y me parece que es un avance en el tema de la participación y representación política de la mujer. Me parece muy positivo. Sin embargo, aquí hay que centrarnos en que hay temas que
quedaron en deuda en la elección pasada por parte del Consejo Nacional Electoral, la falta de control en redes sociales. Ese es otro tema, porque la norma apenas... no dice que no pueden controlar. Lo único que dice es que no financiarán el gasto en redes sociales. Exacto. Pero no quiere decir que no puedan controlar. Ese es un tema... Gastos millonarios en redes sociales. Pero mire usted, durante el primer día de la muerte cruzada, muchos de los actores políticos ya empezaron a hacer una especie de precampaña en las redes sociales, ¿no? Empezaron ya a salir muchos de los que, incluso algunos ya habían anunciado su candidatura para el 2025, otros que ni se los había escuchado ya empezaron en redes sociales a hacer campaña electoral. ¿Y eso no cuenta? ¿Se puede permitir que esos actores inicien incluso pre-campaña, porque todavía no es la fecha de la campaña, en las redes sociales? Verás, si nos salen con lo que nos salieron en el proceso anterior, que no está establecido en la ley, no. Tienen la facultad de control, está establecido en la Constitución y en la ley, y debería imputarse al gasto. Porque ahí hay otro problema. La promoción electoral, ¿cuánto va a ser? ¿Qué periodo va a ser la publicidad, la promoción? ¿Cuánto va a costar? Entonces, no se trata de desbocar en la organización de un proceso electoral. Yo sé que es un proceso emergente, un proceso no planificado, pero hay que darse su tiempo. De acuerdo a lo que yo he podido hacer algún ejercicio práctico, para mí las elecciones deberían ser o la última de septiembre o la primera de octubre, la primera vuelta. Y sobre todo porque además anunció Diana Tamain que va a juntar los procesos de consultas populares para la misma fecha, es decir, el tema de los Yasunidos, el tema del Choco Andino. A ver, eso no hay ningún inconveniente. ¿No? El bueno, se ahorra por lo menos. El electoral debería, en forma motivada, pedirle a la Corte Constitucional el plazo de 60 días que dio, lo requiere ampliar por razones de orden técnico, de orden económico, con las justificaciones del caso, y empatar con el proceso electoral de elecciones anticipadas. Con seguridad la Corte le va a decir que sí, con seguridad. O sea, porque tenemos dos consultas populares aprobadas, la de Choco Andino y la de Yasunidos. Yasunidos es nacional, Choco Andino es Quito, ¿no? Pero eso sí, también nos hace ahorrarnos plata, porque cada elección son millones de dólares. Tiene su costo, ya, y no ve Calacalí, lo que se quejan del costo de las elecciones de Calacalí, ¿no es cierto? Entonces, de una parroquia. Evidentemente, aquí hay razones de tipo técnico, económicas, razones legales, pero además debe de alguna forma cumplirse los plazos, porque si no, esto va a transgredir los derechos de participación de los ciudadanos y no va a permitir una adecuada participación política electoral. Y será un proceso con mucha conflictividad. Y es por eso que yo comencé con esta frase de carácter popular. Sí, me queda clarísimo. Peligra la calidad y la transparencia de esas elecciones en un tiempo tan corto. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Gracias a usted, Gisela. Una buena tarde y buen fin de semana. Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral.